Bueno, buenos días a todos. Feliz día del Señor. Qué bueno, nos hemos reunido aquí para celebrar, sobre todo celebrar la nueva vida, la nueva creación, como entendemos nosotros el Evangelio, la buena noticia de salvación, la nueva creación. En épocas pasadas, ¿no? El tributo era a la nueva creación de la tierra, ¿no? El séptimo día. Hoy nosotros guardamos el primer día de la semana, porque en el primer día de la semana se inauguró lo que es la nueva creación, que es nuestra vida, ¿no? Que somos ahora renacidos por la palabra de Dios y por lo que la obra de Cristo hizo en nosotros. Así que por eso estamos aquí, por esa gran obra que hizo Él por nosotros. Y vamos a seguir hablando de eso, precisamente en Filipenses, capítulo 1. Ya tenemos, con 3 domingos, con 3 semanas que iniciamos esta nueva serie en la carta de Pablo a la iglesia en Filipos. La carta de Pablo a la iglesia en Filipos. Y la porción en la que vamos a reflexionar hoy es el versículo 9 hasta el versículo 11. Versículo 9, 10 y 11. Esos 3 versículos. Versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Con la gracia de Dios hemos podido llegar hasta aquí. Habiendo podido reflexionar en los primeros 8 versículos que han sido de bendición para nuestras vidas y poder conocer algo acerca de la iglesia en Filipos, al principio cómo era, ¿no? y cómo inició y todo lo demás, y poder entonces ser más, tener más relación con esta iglesia en sus inicios. Ahora también nosotros, que también participamos del Evangelio, participamos de la misma gracia, como hemos estado estudiando. Tenemos comunión. Entonces, versículos 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Bueno, el título de hoy de la enseñanza es una oración por la gloria de Dios. Una oración por la gloria de Dios, una oración por la alabanza y gloria de Dios. Siempre me gusta explicar esto de qué significa darle gloria a Dios, poniendo este ejemplo de los créditos que salen al final de una película. ¿Han visto? Bueno, todos hemos visto los créditos, ¿no? Cuando vemos una película o algún programa en la televisión que salen al final. El productor, fulano de tal, ¿no? El vestuario, fulano de tal. Luces, fulano de tal. Música, fulano de tal. Y muchas cosas más. Con respecto a Dios, sería algo así sería así: creado por Dios. Creado por Dios. Salvado por Dios, libres por Dios, perdonados por Dios, justificados por Dios, hijos de Dios por Dios, vida eterna por Dios, hacer buenas obras por Dios.
Todo en Él, por medio de Él y para Él. Terminan así los créditos. Todo en Él, por medio de Él y para Él. Absolutamente todo. Bueno, después del breve saludo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo menciona de manera general sobre las razones que le motivaban a orar por los filipenses, versículos del 3 al 8, que vimos la semana pasada, que es la participación y comunión en el Evangelio. Ahora nos dice qué es lo que pide por los filipenses, versículos 9, 10 y 11, que vamos a ver dentro de unos segundos. Primero fue la motivación que le motivaba a él, su participación, la comunión que tenían con el Evangelio, al acordarse de él y a pedir por ellos. Ahora, ¿qué es lo que pide? Versículos 9 al 11, vamos a ver. Ya leímos hace un momento lo que pide y termina diciendo, en el versículo 11 termina diciendo, para alabanza y gloria de Dios. Así termina, para gloria y alabanza de Dios. Si Dios ha hecho todo, entonces nuestras vidas deben ser como una película donde Él se lleve toda la alabanza, toda la gloria, todos los créditos aquí y en la eternidad. Si no es así, entonces nuestras vidas, si no es así, entonces mi vida será una mala película. Aquí y en la eternidad. El apóstol Pablo oraba por los hermanos en Filipos para ser participantes en el Evangelio, para ser participantes, o porque eran participantes de la gracia. Es que aquellos que participamos, no solamente los hermanos en Filipos, también nosotros, aquellos que participamos de la gracia, tenemos el privilegio de orar unos por otros para vivir vidas para la gloria de Dios. Ese es un gran privilegio. ¿Podríamos orar los unos por los otros por algo mejor que eso? Que vivamos para la gloria de Dios. Bueno, ¿cómo sería esa oración? Ahí está versículos 9 al 11. ¿O cómo vivimos para la gloria de Dios? Bueno, ahí está versículos 9 al 11. Poniendo en práctica, vamos a ver entonces estas tres acciones. Amar con discernimiento, número 1, que nos llevará a la siguiente, que es escoger lo mejor, que nos llevará a la siguiente, que es estar llenos de frutos de justicia, que nos llevará en general para la alabanza y gloria de Dios aquí y en la eternidad. Así que, número 1, amar con discernimiento. Amar con discernimiento. Una vez más dice el versículo 9, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Dice el apóstol Pablo ahí, y esto pido en oración. Ahora, específicamente, como Dios en un momento nos va a decir, vamos a ver qué es lo que pide. Exactamente o específicamente en oración. Noten que el apóstol no dice, voy a empezar a orar por ustedes. ¿Para qué? No. Ya ahí podemos ver que ya, desde los versículos anteriores, él decía, cuando me acuerdo de ustedes. Podemos darnos cuenta que ya él oraba por los cristianos en Filipos. Y podemos estar seguros que también, podemos estar seguros de eso, que también los cristianos en Filipos oraban también por el apóstol Pablo, su obra y por lo que Dios estaba haciendo en él. Y por lo que había hecho y por lo que iba a seguir haciendo en él. Los unos por los otros. Por Pablo y Timoteo. Un comentarista dice esto: el cristianismo trajo consigo un nuevo fenómeno en el mundo espiritual, si se permite tal expresión. Y ese fenómeno fue el repentino y extraordinario desarrollo de la oración de intercesión. En el mundo antiguo había poco de esto en los judíos o los paganos. La oración era individual, cada hombre pedía a Dios lo que sentía que necesitaba. Si estaba enfermo, pedía salud; si estaba pobre, suplicaba por riquezas. Solo pedía por los amigos y parientes cercanos cuando estaba en peligro de muerte. Todos sabemos, usted sabe que no oramos para cambiar los planes de Dios, sino para cumplir
sus planes. No oramos para cambiar los planes de Dios. Oramos para entrar nosotros en sus planes, para nosotros cumplir, para que Él nos ubique y nos encamine en sus planes. Por eso oramos. Para colocarnos nosotros justo en el centro de su voluntad. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, como vimos la semana pasada, en el versículo 6, estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La buena obra que Dios comenzó y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es lo que dice en los versículos 9, 10 y 11. Y por lo que él oraba por los filipenses, por los hermanos en Filipos, por los cristianos allá, ¿no? La oración, también debemos recordar, entonces es un medio de gracia que nos fue dado para la buena salud de nuestra nueva vida. Y es un medio de gracia que tiene un efecto tanto personal conmigo como también interpersonal, cuando yo entonces oro por los demás. Ese es un medio de gracia, tiene su efecto personal e interpersonal. Funciona para pedir ayuda para mí y para pedir ayuda para otros. Cuando yo oro por ustedes, hermanos, hermanas, iglesia, Dios escucha lo que pido para ustedes. Y cuando ustedes oran por mí, Dios escucha lo que ustedes piden por mí. Él escucha. Es por eso que no debemos menospreciar la oración. No debemos menospreciar la oración. Por supuesto que hay situaciones en las que tenemos que hacer más que orar por otros, por supuesto. Pero nunca debemos dejar de orar los unos por los otros. Nunca. Nunca. No siempre podemos dar todo lo que deseamos dar, pero siempre podemos orar lo suficiente para que Dios responda y actúe. ¿Cuál es una de las verdades que resaltan, si ustedes recuerdan, o yo sé que recuerdan, cuál es una de las verdades que resalta de la oración modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro? ¿Cuál es? Bueno, las peticiones hechas en plural, ¿no? Y no en singular. Padre Nuestro, danos el pan. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Entonces, una oración adecuada, una oración buena, sana, es cuando uno pide por los demás. Una oración inadecuada o insana es aquella donde únicamente pido para mí. Claro que hay sus excepciones, ¿no? En momentos específicos, pero normalmente nuestras oraciones deben incluir a otras personas también, los unos por los otros. Así es la oración que Dios escucha y que Él pidió que hiciéramos. Al orar los unos por los otros, también hacemos la obra de Dios. También hacemos la obra de Dios. Entonces, no tenemos excusa de decir ¿qué hago yo? Uno de tus ministerios principales como miembro de esta iglesia es orar por los demás. Orar por los demás. Entonces, si tenemos la gloria de Dios como nuestra meta, seremos conducidos a orar o a pedir por. Entonces dice el apóstol Pablo que el amor abunde más y más. Así comienza. Ese es lo primero que pide, que el amor abunde más y más. Parece ser una buena petición. Y sí, es una buena petición. Mientras más amor, todo es más bonito, ¿no es así? Todo es más bonito. Dije que parece, porque debemos recordar que el amor debe aplicarse en medio de situaciones difíciles. El verdadero amor se prueba no cuando todo es felicidad. Cuando se prueba el verdadero amor, con cada situación difícil, es una oportunidad para que abunde el amor.
con cada situación difícil. El verdadero amor siempre triunfa. Y eso es a lo que nos lleva el significado de la palabra ágape, que es la que se usa ahí donde nos dice amor. Ágape. Ágape. La palabra es ágape. Se refiere a un afecto que siempre vence. Esa clase de amor, que todo lo vence. Pero ¿qué es lo que vence esta clase de amor? ¿Qué es lo que vence esta clase de amor? Vence mi orgullo. Eso es lo que vence. Que el amor de ustedes, ese amor es un amor que triunfa sobre todo, que vence cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que vence y triunfa? Sobre mi orgullo, para yo servir a los demás. Vence sobre mi pereza. Esta clase de amor, para yo servir a los demás. Esta clase de amor a la que se refiere Pablo aquí. Vence mi egoísmo. Triunfa sobre mi egoísmo. Esta clase de amor. Vence sobre mis ganas de no perdonar, por ejemplo, también. Ahí donde esta clase de afecto triunfa y es este amor que Dios nos da, que debemos entonces nosotros también dar a los demás. Sin duda alguna, una de las prácticas sobresalientes de esta iglesia en Filipos, como ya hemos visto en los primeros versículos, es el amor. Es el amor. El apóstol no piensa que el apóstol no pide que haya amor. Pido para que ustedes tengan amor, no. Ni siquiera el apóstol pide para que abunde amor. Tampoco el apóstol pide para que abunde amor, sino que para que para que su amor abunde más y más. Había mucho amor ahí, en esa iglesia. Como todos oramos, que también se practica aquí. Pero debemos tener cuidado entonces. Aquí es donde debemos tener cuidado. El amor, como el dinero, puede ser usado para fines corruptos. Sobre todo si somos pecadores. Una de las frases de la sociedad hoy día es una de las frases más famosas que corrompe el amor, precisamente, que se habla hoy o que se publica en la sociedad hoy es: amor es amor, dicen. Amor es amor. Eso significa que el amor es sin restricciones ni limitaciones. El amor es diversidad sin límites. Amor es amor. Dicen. Por lo menos yo no necesito ser muy inteligente para darme cuenta hacia dónde nos lleva tal práctica del amor. Muchos piensan que mientras menos restricciones, mejor se ama. Pero la Biblia dice lo contrario. El amor, entonces aquí nos dice el apóstol Pablo, el amor no se practica sin llevar a cabo un juicio en nuestra mente. Juzgar en nuestra mente. Él dice ahí conocimiento y discernimiento. Que el amor, ustedes, abunde en conocimiento y discernimiento. Así como el conocimiento sin amor es dañino, también el amor sin conocimiento y discernimiento es dañino. Aquí hay tres palabras en este versículo y en el siguiente: conocimiento, discernimiento, que están conectadas, y escoger. Conocimiento, conocer, discernir y escoger, que vamos a ver en el versículo siguiente. Conocer, discernir y escoger. Para practicar un amor que vence lo malo, todo lo malo de mí, para con otros, necesitamos adquirir entonces conocimiento, conocer, ejercer el discernimiento para escoger lo que es mejor, o lo diferente, o lo superior, como vamos a ver más adelante. O sea, lo que se conforma a la voluntad de Dios. Eso es. El amor ciego fracasa en darle la gloria a Dios.
El amor ciego fracasa en darle la gloria y alabanza a Dios. Por ejemplo, alguien cuenta un comentarista pone este ejemplo, dice: un muchacho que se encuentra con su madre repentina viuda y sus jóvenes hermanas, y a él mismo todos los tres huérfanos, y ve que la necesidad se acerca con rostro feroz y pasos rápidos como un hombre armado, es impulsado por amor a los seres queridos que lo rodean a precipitarse de inmediato en medio de la lucha de la vida, y en ese lugar y con las armas de un hombre adulto a enfrentar la batalla. El amor y el celo son muy hermosos y admirables. Sin embargo, aquellos entre los espectadores que tienen experiencia de las dificultades del mundo no pueden sino temer que el joven héroe pronto sea traído a causa desde el campo de batalla, herido y ensangrentado y abatido. Necesita entrenamiento. Su amor debe tener conocimiento de los hombres y de las cosas antes y durante, para que pueda alcanzar su objetivo. Lo mismo ocurre con el amor cristiano en general, que sale a trabajar para Dios y por el prójimo. Necesitamos el conocimiento adecuado, el discernimiento adecuado. Esto me acordó a la pandemia, cuando queríamos seguir teniendo relación con los demás, con los que amamos, y servirlos y ayudarlos y todo esto, ¿no? Y por eso entonces, ¿qué hacíamos? Nos informábamos, ¿no? ¿Cómo podíamos ayudar? Nos informábamos. ¿Cómo podíamos amar de tal manera que pudiéramos no enfermar a los demás? Y amar de una manera sana. Para alguien quizás le parezca extraño la conexión que hace el apóstol Pablo, ¿no? Quizás fuera mejor si dijera que su amor abunde en fervor, que su amor abunde en celo, que abunde en abnegación. Pero no dice eso. Es en conocimiento y discernimiento. Como dijo alguien, el apóstol Pablo va del corazón a la cabeza. Del corazón a la cabeza. En la televisión, bueno, en muchas partes escuchamos o nos enseñan: no ames con la cabeza, ama con el corazón. Qué lindo, ¿no? Y eso enamora, esa frase. Contrario a lo que la Biblia enseña. El que elimina el juicio como guía para amar, el juicio de Dios, por supuesto, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, el que elimina el juicio para amar, o como guía para amar, amará de manera irracional. Y nadie quiere ser irracional. También está en la palabra del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, cuando el pueblo de Israel estaba totalmente perdido, que iba en contra de la voluntad de Dios, con sus ídolos y con todo lo demás, que les dice en el capítulo 4, versículo 6, que le dice: mi pueblo, ¿se acuerdan?, ha perecido o es destruido por falta del conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Fíjense que no dice que mi pueblo es destruido por falta de amor. No dice eso. No dice que mi pueblo de Israel se destruyó porque no tenían amor. No. Se destruyó porque le faltó conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De su palabra, de su ley, de sus estatutos. No querían conocer a Dios ni su ley. Por eso fue destruido. Y nosotros no queremos ser destruidos. Al descuidar entonces el estudio diligente de las Escrituras, no tenemos alimento para abundar en amor, y entonces muere de hambre.
y seremos destruidos. No queremos eso. El verdadero amor será el resultado del estudio atento de las perfecciones de Dios, del estudio atento de las exigencias divinas. Será resultado de del estudio y del amor por las buenas noticias de salvación, o sea, el Evangelio. Tenemos que recordar, bueno, todos sabemos, no tengo por qué recordarlo. Todos estamos rodeados, nosotros los cristianos, de tentaciones para el mal. Vivimos en un mundo donde abundan ideales y credos que no están de acuerdo al Evangelio. Nuestras propias naturalezas, que están parcialmente, nuestra propia naturaleza humana o nuestra nueva vida está parcialmente santificada. Todavía luchamos con eso. La apariencia de las cosas, entonces, de lo que nos rodea, de las situaciones, de las decisiones, debe ser probada, discernida. El bien aparente debe ser probado. La vida cristiana se desarrollará simplemente en paz y en orden. No. Habrá conflicto, oposición, engaño. Tratarán de engañarnos. Todo lo que nos rodea es ilusión y por lo tanto se nos advierte sobre la necesidad de una cuidadosa vigilancia y una discriminación. Juicio, juzgar, para amar como debemos amar. El amor que abunda en todo discernimiento distingue lo incorrecto de lo correcto, así como un buen oído distingue una música falsa e imperfecta de la verdadera, dice un comentarista. Así que una vez, entonces, poniendo en práctica esto, nos llevará a escoger las mejores cosas. Versículo 10. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Escoger las mejores cosas. Orar por eso. Orar por eso. Dice una versión, para que aprecien las cosas en su valor. Esa es la idea. Para que aprecien, después de discernir, conocer, discernir, aprecien las cosas en su valor. La palabra ahí escoger significa someter a juicio. Someter a juicio. Escoger. Probar, dice también unas versiones. Otra versión dice, para que puedan determinar lo que es mejor. Otra versión dice, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal y escojan el bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la palabra mejor hace referencia, o básicamente su significado es lo que difiere, lo que es diferente, lo que difiere de o lo que es diferente de. Por el amor puro y abundante que recibían en Dios, entonces podían probar ellos y nosotros podemos probar todo lo que difiere del Evangelio. De la vida del Evangelio, de vivir el Evangelio, de la nueva vida, todo lo que difiere de eso. De hecho, esta oración que hace el apóstol Pablo es un buen ejemplo sobre qué es lo que difiere de los ideales del mundo. ¿No es así? El apóstol no oró porque tuvieran una salud impecable. Eso es bueno. Pero eso es lo que los hombres buscan sin pensar en los propósitos de Dios. El apóstol Pablo no oró para que tuvieran mucho dinero y empresas exitosas y prósperas, que tuvieran en las 10 más millonarias del mundo para demostrarle al mundo que somos hijos del rey. No oró por eso. Esa oración no difiere de los anhelos de este mundo. No. El apóstol Pablo, escogió lo que difiere y lo mejor. ¿Qué es lo que difiere y lo mejor?
para que sepan vivir el evangelio y al final de su vida ser hallados puros con fruto de justicia por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Él. Díganme si hay algo que sea mejor que eso. Que esa oración. Nosotros tenemos, o por lo menos debemos tener también, por ejemplo, la capacidad de probar qué es mejor entre los alimentos corporales, ¿no? Todos sabemos eso, que nos ahorraría muchos males físicos. ¿Cuánta paz tendríamos nosotros? O podríamos experimentar si tenemos la gracia y la gloria de Cristo como la medida para todo. Para todas nuestras decisiones. Ustedes saben que el banquero pasa el dedo por un billete y dice esto es falso o esto es auténtico. Los sentidos son ejercitados y probados para elegir lo que es mejor, lo que es correcto, lo que difiere de la mentira, del error. Así deberíamos ser capaces nosotros de darnos cuenta, los hermanos en Filipos y nosotros, de darnos cuenta las señales del mal, por muy encubiertas que estén. Y las marcas, y saber y reconocer las marcas de la voluntad de Dios, aunque no sean reconocidas a simple vista. Escoger el deber, por ejemplo, debemos escoger el deber por sobre la comodidad. Las cosas eternas por sobre las temporales. El saber discernir eso y escoger eso. Escoger el sufrir por el evangelio, por sobre las recompensas de este mundo. Es lo mejor, es lo mejor. Para que sean puros, dice ahí, irreprensibles en el día de Cristo. Escoger lo mejor nos llevará a ser puros, irreprensibles en el día de Cristo. La palabra puro significa literalmente que sea sincero. Aplicada al carácter cristiano, significa lo que es o lo que no sea engañoso, ambiguo, hipócrita. Lo que no está mezclado con el error y el pecado, lo que no procede de motivos egoístas e interesados y donde no hay nada disfrazado. No sé si han escuchado la historia de dónde viene la palabra sincero. Se dice de las personas que en el comercio, en ese entonces, que sostenían los objetos que iban a comprar hacia el sol, para ver si podían observar o hallar algún falso relleno. Entonces decían, sincera. No tiene cera. Es verdadero, no es falso. Sin duda, el día de Cristo será un día de luz donde quedará al descubierto quién es cristiano, verdadero, puro, y quién no. Irreprensibles es lo contrario es lo contrario de reprensible, o sea, digno de reprender, sin ofensa o sin falta. Irreprensible. La práctica del amor entre nosotros, fíjense allí donde dice el día de Cristo, la práctica del amor entre nosotros tiene un fin último. La práctica del amor verdadero entre nosotros tiene un fin último. Conocer y discernir para escoger entre lo bueno y lo malo tiene un fin último. Pero no es para nosotros, o no somos nosotros. Su fin último es ser puros y irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo es el día de su segunda venida. Cuando Él venga. No para poner la otra mejilla como hizo en su primera venida, sino para juzgar. Ya sea para condenar o recompensar. Ese es el día de Cristo, aquí que ya había mencionado en el versículo 6. Como vimos la semana pasada.
Así que, no debemos, entonces, hermanos, hermanas, proponernos nuestra propia satisfacción. Muchos se esfuerzan por alcanzar ciertas virtudes para quedar bien consigo mismo y con los demás. No debemos proponernos estar satisfechos con las opiniones de nuestros vecinos o de nuestros conocidos. Debemos buscar la alabanza y la gloria de Dios y estar puros y irreprensibles ese día, el día de Cristo. ¿Estás viviendo tú para ese día estar puro y irreprensible delante de Él? ¿Estás viviendo tú para ese día estar puro e irreprensible delante de Él? ¿Tu gracia es genuina y correcta? ¿Tu fe no es fingida? ¿Tu arrepentimiento está acompañado de efectos genuinos y frutos dignos? ¿Tus principios no están mezclados y sostienes el misterio de la fe en conciencia pura? ¿Tu amor a Dios, tu amor a Cristo y a los demás es sin disimulo? Tu esperanza es viva y está edificada sobre el buen y único fundamento. Tu adoración es también pura de tal manera que adoras a Dios en espíritu y en verdad, bajo la influencia y asistencia del Espíritu de Dios y con todo tu corazón y espíritu y según la verdad del Evangelio. Entonces, haciendo esto, seremos llevados entonces a, versículo 11, estar llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. El ser cristiano es mucho más que sentirse hijo de Dios. Mucho más que eso. El ser cristiano es ser participar de la gracia. Y esto implica estar activo, un progreso, un desarrollo. Un cristiano es alguien que ha renacido. Así que es una vida nueva que debe desarrollarse y crecer. Un cristiano es alguien que debe desarrollar y crecer, como cuando nacemos físicamente, que se espera que con el tiempo desarrollemos prácticas de seres humanos. Así como cuando también usted siembra un árbol de mango y con el tiempo espera que dé mangos. Voy a decirle algo asombroso. Hermanos, hermanas. El cristiano tiene una vida cristiana. Debe tener una vida cristiana. Ser cristiano no es solo creer que Dios existe. Si dices que eres un árbol de mango, pero no das marañón, no eres un árbol de mango. En Juan 15:5, yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son los sarmientos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Nuestro fruto no es el mango, por supuesto, es la justicia. La justicia. La justicia es lo contrario al pecado, a una vida de pecado, alejada o contra la voluntad de Dios. La justicia son los mandamientos de Dios. Hacer los mandamientos de Dios resultan en fruto de justicia. El apóstol Pablo dice, llenos. Es el amor que trabaja. Mientras más amor, más frutos de justicia hay. El amor del que Pablo habla aquí es un amor que produce al mayoreo, hermanos, al mayoreo.
Entonces es un amor que produce al mayoreo acciones que concuerdan al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando sembramos y cosechamos de lo que sembramos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente alguien? Es una alegría sin igual, un gozo, contentamiento. Cuando nuestros hijos crecen y andan en los caminos de Dios, ¿cómo nos sentimos? No hay muchas alegrías como esa en este mundo. Ahora imagínense cuando estemos delante de Cristo, en el día de Cristo. Será una alegría incomparable por toda la eternidad. Con esos frutos ahí de justicia. Pero no será, pero no una alegría que se origina de esto lo conseguí con mi gran esfuerzo, porque cuando nadie creía en mí, lo logré sin ayuda de nadie. Estoy orgulloso, contento, feliz. No esa clase de alegría. No, porque dice el apóstol Pablo ahí, por medio de Jesucristo. Debemos dar fruto de justicia. Debemos dar fruto de justicia para el día de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. La única manera de que seamos fuentes de agua pura es que estemos conectados al manantial de agua pura. El ser humano puede ser muy activo, muy proactivo, pero los frutos que dará son siempre vanidad, es decir, al final se contará como nada, como nada. Todos los frutos y resultados del pecado perecerán. Solo lo que lleva o lo que tiene el sello de eternidad, puede llamarse realmente fruto. Hermanos, hermanas, iglesia, si tuviéramos toda la fe de los patriarcas, todo el celo de los profetas, todas las buenas obras de los apóstoles, la constancia de los mártires y toda la ardiente devoción y servicio de los ángeles, si tuviéramos todo eso junto, aún así, lo mejor que podemos hacer es renunciar a nuestra dependencia de todo ello y basarnos únicamente en nuestra dependencia de Cristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y entonces seremos para la gloria y alabanza de Dios. Y entonces seremos para gloria y alabanza de Dios. ¿Y por qué para alabanza y gloria de Dios? ¿Y por qué no para mi alabanza y gloria? Bueno, porque todo es por Él. Por eso. Nada es por ti. Nada. Nuestra comunión en el Evangelio es la comunión en las buenas noticias de salvación. Nuestra participación en la gracia es la participación de lo que Dios ha hecho por nosotros, por su bondad y misericordia. No tiene nada que ver con sentir una pertenencia o con sentir pertenecer a una gran organización que apoya buenas causas en el mundo. No. Nuestra participación en la gracia tiene un último destino y propósito. ¿Cuál es ese? Que nuestro corazón se vuelque en adoración y gratitud a Él por siempre. Y eso es darle alabanza y gloria a Él, aquí y por la eternidad. Adoración y gratitud a Él por siempre. Y todos manifestaremos eso todos manifestaremos por qué de Él es la alabanza y la gloria.
es y será. Hermanos y hermanas, es la meta, el objetivo, el propósito más noble de la vida. La alabanza y la gloria a Dios. Es el supremo tema. Debe ser el supremo tema de todas nuestras oraciones también. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder tener siempre presente en nuestra mente, Señor, la comunión con el Evangelio, la participación, Señor, de la gracia, y poder ver y poder, Señor, experimentar cada vez esta clase de amor que acabamos en la que acabamos de reflexionar, Señor, con conocimiento, discernimiento, Señor, para escoger aquello que difiere, que es diferente, lo mejor, Señor, ahora que tenemos esta nueva vida que vivimos en el Evangelio, en esta comunión del Evangelio, Señor. Para ayúdanos, Señor, que vivamos, que nuestra oración suprema sea, el tema sea Señor, la alabanza y tu gloria, tu alabanza y tu gloria, Señor, en nuestras vidas sean así, y poder entonces estar en el día de Cristo puro, Señor, por tu gracia. Padre, que podamos ser siempre utilizados por ti, Señor, para que tu evangelio siga avanzando en este mundo, en medio de nuestra sociedad, Señor. Úsanos, poder ser luz con este amor verdadero, de tal manera que tú puedas convertir, llamar a tus escogidos. Padre, gracias por tu palabra, por tus promesas, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que vas a hacer en nosotros, Señor. Que podamos seguir estudiando tu palabra. Siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en la carta a los Filipenses, y que podamos también experimentar ser como esta iglesia, Señor, amándote y amando también a los demás. Amén.